¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues hoy vamos a empezar un nuevo tema. Estoy emocionado porque vamos a ver como ahí dice, ¿no? Los evangelios sinópticos y pues vamos a hacer un estudio de qué son los evangelios sinópticos. Vamos a ver de qué se trata eso, qué es. Hoy vamos a ver nada más una introducción, sí está un poquito más larguita, pero ya posteriormente vamos a ir estudiando cada una de las situaciones, el por qué, cuáles son las cosas en las que son parecidas, cuáles son las que son diferentes, por qué Juan no está dentro de los evangelios sinópticos, todo eso lo vamos a ir viendo poco a poco y vamos a irnos metiendo y viendo bien acerca de estos evangelios, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué les parece si comenzamos? Voy a sacar mis apuntes para que no me vaya yo a fallar. Bueno, ahí vemos cómo empezamos, ¿no? De una vez para que ya no nos vayamos más tiempo. Precisamente cuando leemos los tres primeros libros del Nuevo Testamento, que es Mateo, Marcos y Lucas, se puede encontrar una serie de coincidencias importantes en la narración y en la gran mayoría de las historias donde los escritores eh, cuentan lo que sucedió en la vida de Jesús, ¿sí? Según la perspectiva de cada uno de ellos. Lógicamente, cada quien tiene una forma especial de explicar cada una de esas situaciones. Eh, los evangelios sinópticos, bueno, está formada por dos palabras en sí. Son griegas, lógico. Son palabras griegas que significan, por ejemplo, sin de sinóptico, ¿sí? Sin significa junto con, ¿sí? O sea, junto con. Y óptico, que quiere decir visión, ¿sí? O sea, visión conjunta, ¿sí? En el sentido de expresar la misma visión sobre algo, ¿sí? Entonces a eso se refiere, ¿no? Una visión conjunta de cada uno de los hechos. La palabra representa correctamente las características de los tres evangelios, debido a que una simple lectura de Mateo, Lucas y Marcos se encuentran la misma historia vista desde ángulos diferentes, ¿no? Vamos rapidito, porque si no nos vamos a tardar mucho. Los evangelios tienen tanta similitud como, por ejemplo, Mateo y Lucas comienzan con sus registros presentando la genealogía de Jesús y su nacimiento. Luego los tres evangelios hablan de la vida y ministerio de Juan el Bautista y presentan al profeta como aquel que hablan las escrituras y que sería responsable de presentar el camino del Mesías. Además, también los evangelios sinópticos registran el bautismo, las tentaciones de Jesús, así como el inicio del ministerio del Mesías. Posteriormente los registran principalmente los acontecimientos que tuvieron lugar en Galilea, ¿sí? Y las grandes enseñanzas y milagros que realizó en Israel. Estos maravillosos evangelios sinópticos muestran por lo general a Cristo acompañado de sus discípulos recorriendo diferentes lugares y aldeas, mientras el Señor predica acerca del reino de los cielos que se había acercado. Grandes multitudes los rodean y escuchan sus discursos, además de opositores, ¿no? Que buscan silenciarlo, incluso matarlo, ¿no? Que al final lo consiguieron. Los opositores eran representados principalmente por los escribas y los fariseos. Representan pues la casta religiosa predominante en la época, los sacerdotes y todo eso, ¿no? Y algunos algo muy común era escuchar pues los discursos de Jesús por medio de parábolas también. Los
los viajes de Jesús a Jerusalén, los eventos de la última cena de Cristo, el pequeño, por ejemplo, Apocalipsis sinóptico que se menciona en los tres evangelios y la institución de la cena del Señor se representa de manera muy similar en los tres evangelios y cada uno de estos se pueden observar diferentes y enriquecidos milagros de Cristo y su vida ministerial. Ahora veamos aquí lo que es los tiempos ay, aquí está, se me brincó, perdón. Es decir, Palestina en los tiempos de Jesús. Ahí podemos ir viendo, por ejemplo, Cesarea, la que está junto al mar, ¿sí? De Mediterráneo, y hay otra, ¿no? Que es la Cesarea de Filipo, que está en la parte de arriba, ¿sí? Lo vemos ahí, donde está Iturea y Traconite. Entonces vamos viendo, ahí vemos en la parte de abajo donde está Judea, el Mar Muerto, el Mar de Galilea en la parte de arriba. O sea, todas estas zonas es donde él estuvo viajando a través de todo este territorio para él dar a conocer el reino de los cielos, ¿sí? Ok, vamos a seguir. Ahora, son realmente los evangelios tan similares. Bueno, de acuerdo a algunos, ahí se los puse, ¿no? Algunos de los estudios, las estimadas dicen que el Evangelio de Marcos tiene acerca del 90% del contenido similar a Mateo y a Lucas. En el caso de Mateo, cerca del 60% del contenido se encuentra en Marcos y Lucas. Y en el caso de Lucas, cerca del 40% del contenido es común en Mateo y Marcos. ¿Sí? De acuerdo a estas estimaciones, podemos observar que... le voy a regresar tantito, no tanto, ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. Podemos observar que los evangelios de Mateo y Marcos, Lucas, se complementan más bien entre sí de una forma increíble, ¿no? Y que tiene contenido único en cada uno de los evangelios. Por ejemplo, entre el 10, el 40 y el 60% respectivamente, ¿no? O sea, Mateo, Marcos y Lucas. Es decir, por ejemplo, que el Evangelio de Marcos solamente contiene un máximo de 40 versículos únicos en comparación con los otros sinópticos, ¿no? Ahora vamos a... pues aquí ya les había puesto, ¿no? Bueno, vamos a seguirle. ¿Por qué son tan similares estos evangelios? Bueno, los evangelios sinópticos son similares porque se basan en testimonios de personas que fueron testigos oculares del ministerio de Jesús. ¿Sí? Mateo, por ejemplo, fue permítame. Ahí está, ahí ya vamos. ¿Sí? Fue uno de los 12 apóstoles, ¿sí? Tanto fue un testigo ocular del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo estuvo acompañando todo ese tiempo. Marcos, aunque no fue testigo ocular, fue ayudante del apóstol Pedro. Es más, él se supone que el Evangelio de Marcos son las memorias de Pedro, ¿sí? del apóstol Pedro. Y Lucas, amigo de Pablo, basó su evangelio en relatos de testigos presenciales, ¿no? Y eso lo podemos ver en Lucas capítulo 1, versículo del 1 al 4. Por tanto, los evangelios son tan similares por los testimonios oculares que narraron los eventos desde su propio ángulo de vista y permiten que los eventos se enriquezcan y complementen unos con otros con mayor revelación, claridad y luz a la gloriosa iglesia del Señor, ¿sí?
algunas diferencias de los evangelios sinópticos, si las tienen, ¿sí? Los evangelios no solamente, perdón, no solamente tienen similitudes, también hay diferencias. Algunos ejemplos que se pueden encontrar son el orden de los, como les puse ahí, ¿no? Ya, ahí se los voy a mencionar ahorita, ya va a aparecer ahí. Dice, el orden de los eventos de los evangelios sinópticos no siempre son los mismos. Un ejemplo es la tentación de Jesús en Mateo y en Lucas, ¿no? Son un poquito diferentes cronológicamente dentro del evangelio, ¿no? El orden de los eventos de los evangelios sinópticos no siempre son, no, esto ya se los mencioné, no siempre son los mismos. Algunas enseñanzas son más detalladas en un evangelio que en otros, ¿sí? Por ejemplo, a lo mejor son más cortas, otros son más extensos, ¿sí? Un ejemplo es el Sermón del Monte, ¿no? En Mateo es mucho más detallado que Lucas, ¿sí? Ajá. Ajá, ahí está. La crucifixión, por ejemplo, de Jesús tiene diferentes detalles y particularidades en cada uno de los evangelios. Marcos, en comparación con Mateo y Lucas, es un evangelio más corto, ¿sí? Y contiene menos enseñanzas. No significa que sea menos importante, cuidado. ¿Por qué el evangelio de Juan no es sinóptico? Bueno, el evangelio de Juan no es sinóptico porque su contenido es diferente al compararlo con los otros tres evangelios. Es decir, la mayoría de los eventos que narra Juan no se encuentran ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, ¿sí? Juan describió sobre escribió sobre la vida del ministerio de Cristo desde otro punto de vista o desde otro ángulo, ¿no? Mencionó eventos que no se registran en los evangelios sinópticos. Además, generalmente se cree que el evangelio de Juan fue escrito mucho tiempo después de los otros tres evangelios. Pero es importante saber que todo lo que Juan registró no contradice en ninguna manera lo que está registrado en los otros evangelios. Eso sí se los podemos asegurar, ¿no? Por lo tanto, cuando se estudian los evangelios no se puede observar que la combinación de la lectura de los sinópticos y de Juan, el testimonio de Jesús, se enriquece, ¿no? Vemos como, o sea, no se contradicen en nada, sino al contrario, se enriquecen de una forma increíble, ¿no? Incluso hay un libro que dice La armonía de los evangelios, y ahí muestra acerca del complemento que se hace en unos y otros evangelios, ¿sí? O sea, los cuatro, estoy hablando de los cuatro, ¿sí? Cómo se complementan unos con otros y se enriquece totalmente la vida de nuestro Señor Jesucristo y sus enseñanzas, ¿sí? Es importante identificar que los puntos centrales de la obra de Cristo, como su muerte y su resurrección, se encuentran registrados en los cuatro evangelios, no solo en los tres, sino en los cuatro, ¿de acuerdo? Entonces, sí existen, pues a lo mejor algunos problemitas que algunos creen uh, que debido a las grandes similitudes entre los evangelios sinópticos, desde el punto de vista literario surgen algunos problemas, el cual plantea, por ejemplo, las siguientes preguntas, ¿no? ¿Cuál es el evangelio original? Eso lo vamos a ir viendo después, ¿sí? Los evangelios surgieron independientemente uno del otro o hicieron uso de los ya escritos, y si es así, en qué medida utilizaron el material uno del otro, o sea, o qué fuentes tomaron para poder hacer estos evangelios, ¿no? Bueno, aunque no es fácil, digamos,
es un poquito complicado responder a estas preguntas, podemos afirmar que el Señor usó el Espíritu Santo para inspirar a los escritores de los evangelios a contar todas las historias y que no cayeran en contradicciones debido a eso, ¿no? Y a lo largo de casi tres años de ministerio hizo una cantidad enorme de eventos que son imposibles de contar, porque de hecho incluso Juan nos dice en el capítulo 21, en versículo 25, perdón, dice que faltarían libros en la tierra para registrar todo lo que hizo Cristo, nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Posibles soluciones al problema. Bueno, grandes estudiosos de la Biblia suelen responder al problema de los sinópticos diciendo que Marcos fue el primer evangelio, sí, efectivamente, que se escribió, ¿no? Más tarde los autores de Mateo y Lucas utilizaron a Marcos como base de su esquema general. Sin embargo, también es cierto que Mateo y Lucas tienen textos importantes que no aparecen en Marcos. Por lo tanto, o de este modo, ¿sí?, vemos que los estudiosos sugieren que estos dos autores se basaron también en segundas fuentes, ¿sí?, de consulta o de datos, digamos, pero esta teoría no explica todas las cuestiones relacionadas con el origen del evangelio sinóptico, ¿sí? Y es imposible decir también que no, más bien podríamos decir que es también muy importante otras soluciones, ¿no? Y eso las iremos mencionando posteriormente, señalando una posible tradición oral muy sólida que antecedió, ¿sí?, a la aparición de los evangelios escritos. En cualquier caso, a pesar de las diferencias y de las similitudes, para explicar sobre el origen y la composición de los evangelios sinópticos, no se puede cuestionar la influencia y la inspiración del Espíritu Santo. Eso es imposible negarlo, ¿sí? Y porque la composición de estos mismos se nota la inspiración del Espíritu Santo. También debemos de añadir que se hicieron estos evangelios debido a que también ya estaban siendo, se estaba abarcando muchísimo territorio ya dentro de todo el mundo conocido de aquella época, y que era necesario tener algo escrito como guía, como un manual, digamos, para poder llevar el evangelio a las naciones, ¿sí? Entonces ahí empiezan a surgir los evangelios para poder llevar esa palabra a diferentes lugares, ¿no? Entonces es parte de ese legado escrito que tenemos, es debido a esto. Posteriormente salieron las cartas y todo eso, pero eso ya fue para mitigar los ataques que habían del surgimiento de las diferentes creencias que se estaban metiendo dentro de la iglesia cristiana en primitiva, ¿sí? Y eso aportaba más teología para poder enfrentar todo este tipo de ataques que tenía la iglesia, ¿no? Pero bueno, eso ya lo hemos leído, lo hemos visto, y con esto terminamos la clase de hoy y vamos a ir adentrándonos a este tema de los evangelios sinópticos, y yo creo que van a ser entre unas 10 y 15 clases aproximadamente. Vamos a ir como vamos ahondando en el tema, posiblemente haya temas que mucho más profundos,
¿sí? Entonces vamos a ir viendo, ¿no? Ya tengo bastante material acerca de todo esto y espero que les guste y por favor dejen comentarios, ¿no? ¿Por qué no? Si les gusta, dejen algún comentario y con mucho gusto les contestamos. Si tienen dudas, por favor, háganmelo saber, escríbanme y con mucho gusto yo les contesto de todo corazón y para eso estamos, para eso estamos. Si no le puedo contestar la duda, no se preocupen, yo lo investigo, lo busco y les contesto, ¿sí? Para eso estoy, para poderlos apoyar en todo lo que se pueda. Que Dios les bendiga, un abrazo muy fuerte y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.